Capítulo 2, versículo 1 dice: Congréguense, congréguense, oh nación sin pudor, antes que entre en vigencia el decreto, como tamo pasa el día, antes que venga sobre ustedes el ardor de la ira del Señor, antes que venga sobre ustedes el día de la ira del Señor. Busquen al Señor, todos ustedes humildes de la tierra, que han cumplido sus preceptos. Busquen la justicia, busquen la humildad. Quizás serán protegidos el día de la ira del Señor. Porque Gaza será abandonada y Ascalón desolada. Asdod será expulsada al mediodía y Ecrón será desarraigada. Ay de los habitantes de la costa del mar, la nación de los cereteos. La palabra del Señor está contra ustedes. Canaán, tierra de los filisteos. Yo te destruiré hasta que no quede habitante alguno. Y la costa del mar se convertirá en pastizales, en campos para pastores y rediles para ovejas. La costa será para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán, y en las casas de Ascalón reposarán al atardecer. Porque el Señor su Dios los cuidará y los hará volver de su cautiverio. He oído las afrentas de Moab y los ultrajes de los amonitas, con los cuales afrentaron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto, vivo yo, declara el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal, una desolación perpetua. El remanente de mi pueblo los saqueará, y el resto de mi nación los heredará. Esto tendrán ellos como pago por su orgullo, porque han afrentado y se han engrandecido sobre el pueblo del Señor de los ejércitos. Terrible será contra ellos, porque debilitará a todos los dioses de la tierra, y se inclinarán a él todas las costas de las naciones, cada una desde su lugar. También ustedes, etíopes, serán muertos por mi espada. Él extenderá su mano contra el norte y destruirá a Siria, y hará de Nínive una desolación, árida como el desierto. Los rebaños se echarán en medio de ella, toda clase de animales. Tanto el pelícano como el erizo pasarán la noche en los capiteles. El ave cantará en la ventana, habrá desolación en el umbral, porque él ha dejado al descubierto el entablado de cedro. Esta es la ciudad divertida, que vivía confiada, que decía en su corazón: yo soy y no hay otra más que yo. ¿Cómo ha sido hecha una desolación, una guarida de fieras? Todo el que pase por ella silbará y agitará su mano. Ay de la rebelde y contaminada, la ciudad opresora. No escuchó la voz, ni aceptó la corrección. No confió en el Señor, ni se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos al anochecer. No dejan nada para mañana. Sus profetas son temerarios, hombres desleales. Sus sacerdotes han profanado el santuario, han violado la ley. El Señor es justo en medio de ella, no cometerá injusticia. Cada mañana saca a luz su juicio, nunca falta. Pero el injusto no conoce la vergüenza. Yo he exterminado naciones, sus torreones están en ruinas. Hice desiertas sus calles, sin que nadie pase por ellas. Sus ciudades están desoladas, sin hombre alguno, sin ningún habitante. Dije: ciertamente me temerás, aceptarás corrección. Entonces no será destruida su morada, a pesar de todo lo que yo había determinado sobre ella. Pero ellos se apresuraron a corromper todas sus acciones. Por tanto, espérenme, declara el Señor, hasta el día en que me levante como testigo, porque mi decisión es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi indignación, todo el ardor de mi ira, porque el fuego de mi celo, por el fuego de mi celo, toda la tierra será consumida. Oramos. Padre, estamos reunidos hoy, Señor, y queremos primero que nada agradecerte porque eres grande y maravilloso, Señor, y nos has prestado tu palabra para poder leerla, para poder conocerte más, para poder saber quién eres tú, Papá, para poder conocer quiénes somos nosotros a la luz de quién eres tú, Señor. Sé tú obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, de tal forma que podamos escuchar y atender lo que tú estás queriendo decirnos hoy, Señor, a través de esta palabra, Papá. Sabemos que toda la palabra es buena y es útil para nosotros, Señor, que toda la palabra confronta nuestros corazones y aunque duela, sabemos que es para bien, Papá. Permítenos, por favor, atender a esta palabra, que sea tu gracia obrando en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Es una porción bastante extensa. Me parece un poco extensa, no sé qué les parece a ustedes. Me gustaría, antes de como empezar con el tema, que me recuerden un poquito de lo que vimos en la porción pasada de Sofonías.
día del Señor. ¿Qué es el día del Señor? Ajá, el final, último final. Uh-huh. Okay. Uh-huh. Entonces, dimos algunas definiciones de lo que era el día del Señor. Particularmente el capítulo 1 es como el fundamento sobre el cual se desarrolla el resto del libro de Sofonías. ¿Sí? En el capítulo 1 de Sofonías se introduce esta idea del día del Señor. ¿Sí? Y habla del día del Señor como este evento, este juicio que Dios está aplicando sobre todo el mundo, sobre todos los hombres. Y decíamos que el día del Señor, aunque en este contexto de Sofonías, si lo vemos como en su momento, en su tiempo, el día del Señor se refería como particularmente al juicio que iba a caer sobre Judá y sobre las naciones que rodeaban a Judá, también estaba apuntando a un juicio final, también estaba apuntando a algo más allá, o sea, algo escatológico, bueno, no escatológico, algo a futuro, algo que iba a ser después de ellos. El día del Señor es todavía un día que está por llegar. Hablamos del juicio final, hablamos de algo que está por venir, que sabemos que va a llegar, aunque no sabemos cuándo va a llegar. Veíamos que lo que estamos aprendiendo, lo que estamos sacando de esto, la forma en la que estamos traduciéndolo es buscando semicontextualizar, es decir, interpretando lo que está pasando ahí, los corazones de los hombres, el juicio, los cargos, las acusaciones que Dios hace en contra de estos hombres, y viendo cómo en realidad hoy en día no es tanta la diferencia. No es que el hombre haya cambiado, de hecho el hombre sigue siendo el mismo, sigue siendo pecador, sigue siendo desobediente, sigue siendo rebelde, sigue siendo idólatra. Sí. En la sesión pasada nos enfocamos mucho a esto de la parte de idolatría, ¿sí? A esto de parte de ignorar, de indiferencia, de decir sí es Dios, pero no me interesa mucho, o sí el día del Señor, pero la verdad es que yo voy a vivir mi vida, ¿sí? Yo voy a vivir el hoy, no me importa el futuro. Ahora estaba enfocado más el pueblo. En el segundo capítulo se enfoca un poquito más a las naciones. A través de los años, a través del tiempo, a través de muchos periodos de historia y lo que tú quieras, siempre se nos han dado muchas enseñanzas o historias o parábolas, como le quieras llamar, respecto al orgullo y la arrogancia. Hay clásicos de textos como La tortuga y la liebre, como Ícaro, no sé si te acuerdas de la historia de Ícaro, el que le pusieron sus alas y voló muy cerca del sol y se le derritieron. Sí. A Ícaro le dijeron: ten estas alas, puedes volar, están bien chidas, nada más no te acerques mucho al sol, se van a derretir, ni te acerques mucho al agua, porque el peso va a hacer que te hundas. Ícaro voló muy cerca del sol, ¿y qué crees que pasó? Se derritieron sus alas. Fue arrogancia. Vemos esas historias que son como clásicos de texto, o vemos casos reales de hombres poderosos, si lo quieres ver así, que su ambición los llevó a hacer más de lo que realmente podían hacer. Cuando venimos a la palabra, aunque esta idea de arrogancia y de orgullo puede que no esté tan desconectada, sí hay un cierto cambio, hay un cierto, yo lo llamo, la diluyeron un poquito. La idea del orgullo está un poquito diluida en nuestro estándar, o nuestra idea de orgullo es un poco distinta a la que la palabra llama orgullo. Generalmente decimos que alguien que no es orgulloso es alguien que no alardea, es alguien que no es presumido, es alguien que no cuenta de todos sus éxitos y esto y aquello, es alguien que no se enaltece sobre los demás, es alguien que sabe escuchar, es alguien que esto y que aquello, ¿no? O sea, pensamos una persona humilde y decimos, pues sí, es así y así, mansito, tranquilo, discreto. Creo que generalmente lo conectamos mucho con discreto. Y entonces pregúntate a ti mismo, para empezar, del 1 al 10, ¿qué tan humilde te consideras? Según lo que tú entiendes en humildad, ¿qué tan humilde te consideras? 2.
10 es, eres la persona más humilde del mundo. 1 es, a mí no me voltees a ver porque te voy a empezar a deslumbrar con todos mis logros. Y pregúntate también, ¿qué tan orgulloso, qué tan arrogante te percibes a ti mismo? Según tu entendimiento, tu idea de arrogancia o de orgullo, ¿qué tan arrogante u orgulloso eres? El 10 sería, soy un crack. ¿Sí? Nadie es mejor que yo. Nadie me gana, nadie me puede. Siempre soy uno más que tú. 1 sería, pues, estoy bien y ya. Estoy bien y ya. Y apenitas bien. Y quiero que tengas esto en mente, porque lo que vamos a ver en la sesión de hoy es justamente estas 2 ideas de orgullo, arrogancia y humildad. Y vamos a ver qué tan bien las tenemos entendidas. Obviamente, te lo menciono desde ahorita, no es un estudio profundo sobre orgullo y la humildad, y no es algo que abarque todo lo que implica ser orgulloso o ser humilde, sino la raíz de estas 2 cosas, la raíz del orgullo y la raíz de la humildad. En este capítulo de Sofonías nos estamos enfocando en el juicio que Dios declara a las naciones alrededor de Judá. Si te diste el tiempo para hacer tu observación, habrás notado que en realidad Judá es mencionado muy poco, o el pueblo es mencionado muy poco. Hay un tipo de sándwich. Empieza en los primeros 3 versículos como hablando hacia el pueblo, ¿no? Y luego, después de hablar hacia el pueblo, pasa a hablar a las naciones, todo el capítulo 2. Y luego en el 3 vuelve otra vez a hablar al pueblo. Hay un cierto énfasis o hay un cambio de sujeto. Ya no está hablando directamente al pueblo, ahora está hablando directamente a las naciones, está declarando hacia las naciones. Pero en esta declaración hacia las naciones, el pueblo también tiene algo que ver. ¿Sí? No es así como que, bueno, ya acabé contigo, deja voy con ellos y ahorita regresamos tú y yo. ¿Sí? Date un break de 5 minutos y ahorita regresamos y no, te va a ir como en feria. ¿Sí? No. Sigue hablando al pueblo, pero ahora está extendiendo un poquito más esto. Este capítulo 2 comienza haciendo un llamado, dando 2 instrucciones al pueblo. Hay 5 indicativos o 5 instrucciones, 5 ordenanzas, si lo quieres ver. Congréguense, y luego busca. Entonces hay un llamado muy específico: congrégate, busca al Señor. El énfasis de este texto de Sofonías, aún dentro de esta declaración del juicio, sigue estando sobre el pueblo de Dios. Entonces eso es algo como extraño, ¿no? Es como que estoy regañando a alguien, pero indirectamente también estoy haciéndole el regaño a otra persona. Si yo estoy llamándole o exhortando a otra persona. Las naciones que son mencionadas aquí son literalmente naciones que están en cada una de las direcciones del compás. Y eso te va a ayudar a entender a qué me refiero. Al oeste encontramos Filistea y sus ciudades, las ciudades mencionadas del versículo 4 al 7. O sea, es decir, Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón, etcétera, etcétera. Entonces tenemos al oeste. Y luego tenemos al este a Moab y Amón, versículos 8 al 11. Al sur tenemos a Cus, los etíopes. Esta es una región de Egipto. Lo más correcto decir es Cus. Y luego al norte tenemos a Asiria, particularmente enfocándose a Nínive. Y si te das cuenta, lo que está pasando es que está como delimitando. Al centro de estos juicios hacia estas naciones que rodean a Judá está Judá, el pueblo. ¿Sí? Está el espectador más importante, el que está siendo el sujeto principal de recepción de esta palabra. ¿Sí? Judá. Pareciera como si estuviera haciendo una pequeña diana de tiro al blanco, ¿no? Y entonces, estos son los de 10 puntos, pero luego al centro está el de 100 puntos. ¿Sí? Entonces, estas naciones, estas ciudades, son las de 10 puntos y al centro, el de 100 puntos. El enfoque está en Judá totalmente. Las naciones, obviamente, no son inocentes. Las naciones, obviamente, no son ignoradas. Dios no es indiferente hacia estas naciones, pero su enfoque está en este pueblo rebelde.
En este juicio hacia las naciones alrededor del pueblo, es una parte del llamado de arrepentimiento al pueblo de Judá. Cuando presenta la extensión del juicio, está estableciendo que todos los alrededores serán igualmente juzgados. Y también está implícito que no habría ninguna forma de escapar de este juicio. Si tú estás en el centro de la tormenta, a ningún lado que corras vas a salir de la tormenta, ¿sí? Y eso es lo que está queriendo hacer aquí en esta imagen que pone. Y entonces las únicas opciones que pone es: o eres destruido o buscas al Señor. No hay otra forma: o eres destruido o eres protegido por el Señor. Entonces, ante esta llegada del día del Señor, el pueblo es convocado a congregarse. Hay una urgencia. No sabemos cuánto tiempo falta. Si no sabemos cuánto tiempo nos espera. Solamente hay una cosa que sabemos: la ira del Señor viene. El día del Señor va a llegar. Y va a venir como un viento que destruye todo. Y ante este hecho futuro, ¿qué va a hacer el pueblo? ¿Cuál va a ser la respuesta? En este capítulo encontramos un mensaje con una convocatoria. Sí, el mensaje es una convocatoria al pueblo. Atiendan la palabra que está siendo expuesta ante ustedes. Atiendan esta palabra que está siendo expuesta ante ustedes. El pueblo, estos humildes de la tierra, son llamados a congregarse. La palabra original para decir congregarse, la verdad es que no encontré ninguna que fuera como lo equivalente en el español, pero presenta básicamente la idea de cuando juntas paja, si haces como un manojito de paja, ¿sí? Y entonces literalmente la palabra ahí sería esa. Está traducido como congregarse, porque eso es como lo que se interpreta de esa idea, pero la palabra sería esa, es como júntate como si fueras paja, ¿sí? Júntate como si fueras paja. Y la idea es que los que son humildes deben de juntarse entre sí, deben de congregarse juntos. Y tomando esta idea de una forma superficial, podemos entender que es un llamado al arrepentimiento corporativo, ¿sí? No es meramente tú arrepiéntete de forma individual, ¿sí? No es meramente a una persona, sino que es a esos humildes, a los que siguen los preceptos del Señor. Y de aquí puedes sacar varias aplicaciones prácticas. No me voy a enfocar mucho en esto porque no es como mi tema de hoy, pero puedes sacar de aquí el hecho de perseverar. Está en eso: congrégate, ¿sí? Como paja, como hilitos de paja, júntate, ¿sí? Y de forma corporativa, busquen al Señor. En ningún momento vas a encontrar que dice busca al Señor, ¿sí? Busquen al Señor. El motivo por lo cual el pueblo debe congregarse, o el qué hacer una vez estando congregados, es simple: buscar al Señor. Esta forma gramática con la que se escribe este versículo nos da a entender que hay un tipo de reacción en cadena. Es como una cadenita. Versículo 3 dice: busquen al Señor todos ustedes humildes de la tierra, que han cumplido sus preceptos. Entonces busquen al Señor, busquen la justicia, busquen la humildad. Y lo que está queriendo decir es que cuando buscas al Señor, vas a encontrar justicia. Cuando encuentras justicia, vas a encontrar humildad. Y entonces la pregunta es: ¿por qué? ¿Cómo es que encontrando al Señor encuentro humildad? ¿Cómo es que llego a esa humildad? ¿Qué es lo que pasa que me hace a mí ser humilde? Una búsqueda no es meramente una acción accidental o casual. Una búsqueda es un llamado intencional, es un llamado activo, es a actuar, a utilizar tu capacidad para buscar al Señor. Y entonces el pueblo está siendo llamado a buscar, no a asomarse, no a ver, fíjate si ahí está. No está, y ya. No, búscalo. Estaba siendo llamado a arrepentirse, a volverse a Dios, a dejar sus malos caminos. En esa instrucción encontramos un cierto énfasis en la humildad, como ya te habrás dado cuenta. La búsqueda del Señor culmina en la búsqueda de la humildad, o culmina en el encontrar la humildad. Como diciendo, necesitas encontrar humildad, necesitas convertirte en humilde. ¿Sí? Humíllate ante Dios.
Ante esta idea presentada de una forma como un poquito discreta, podemos interpretar el resto del pasaje funcionando como un contraste. Y lo que tenemos son dos tipos de personas, voy a decir, dos categorías. Tenemos a las naciones orgullosas, las naciones engrandecidas, las naciones enaltecidas, las naciones autosuficientes. Y tenemos a los humildes, los justos, los que son protegidos por Dios. Lo que Sofonías intenta decir y hacer entender al pueblo es la necesidad que tienen de humildad. Necesitan entender lo que es ser humildes, y la forma para entender lo que es ser humildes que él presenta es haciéndoles entender qué es ser orgullosos. El orgullo de estas naciones es una forma en la que el pueblo también es llamado a la humildad. Y conforme vamos avanzando, te vas a dar cuenta que hay un gran énfasis en el corazón de las naciones. Vas a ver que hay un énfasis en su crueldad, su maldad hacia Israel, o Judá en este caso, en su autoexaltación, en su dureza. Vamos a ir viendo el juicio que es declarado contra estas naciones, y vamos a ver los cargos que están hechos contra ellas. Y analizando con atención, te vas a dar cuenta que hay un factor común entre todos. Todas estas naciones estaban llenas de orgullo. Estaban llenas de yo. Yo puedo, yo hago, yo logro, yo quiero. Y ante esta actitud es que Dios responde y reprende tan duramente. Cuando vamos analizando cada uno de los cargos hechos a cada una de las naciones, podemos determinar que hay particularmente 3 cargos presentados como de manera explícita o específica. Por un lado tenemos orgullo. Por otro lado tenemos la autosuficiencia o autoexaltación. Y por otro lado tenemos la opresión. Son 3 cargos: orgullo, autosuficiencia, opresión. Y estas naciones que son aquí enjuiciadas, que son aquí declaradas culpables, todas tienen un poco de esto. Todas tienen un poco de orgullo, de autosuficiencia, autoexaltación, un poco de opresión, ¿sí? Estos 3 cargos están totalmente vinculados el uno con el otro. En su altivez, las naciones dicen: no necesito de nadie, soy poderoso, puedo hacer lo que yo quiera. El corazón de estos hombres es expresado como personas que piensan en sí mismos como si fueran el centro del mundo, como si tuvieran control y derecho de todas las cosas, como si todos fueran menores a ellos. Y ante estos cargos es que el juicio es declarado. Su orgullo se iba a convertir en su destrucción. Y ahora la pregunta del millón: ¿qué es el orgullo? ¿Cómo está siendo demostrado el orgullo en estas naciones? ¿Cómo se ve el orgullo en los hombres? En Proverbios 18:12, si alguien me ayuda a leerlo, Proverbios 18:12. 18:12. Dice así: antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Antes, en mi versión dice: antes de la destrucción, el corazón del hombre es altivo, se engrandece, se coloca como más grande de lo que es, se coloca como bueno, se coloca como wow. ¿Y alguien que quiere ayudarme con Proverbios 16:5? Son 2 versículos, si te das cuenta, están a una distancia muy cortita el uno del otro. Si haces un estudio como un poquito más extenso de todas las veces que encuentras declaraciones de destrucción o declaraciones de abominación, de la altivez, el orgullo, arrogancia, etcétera, 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 en la Biblia te vas a dar cuenta que es una de las principales cosas que es como condenadas. Es una de las principales cosas que es como que esto está mal.
¿sí? Esto no debe ser. La Biblia constantemente habla una y otra vez sobre el orgullo en el corazón del hombre. Se habla del orgullo como la fuente de contiendas, como la fuente del pecado original, como una trampa para los pies del que camina, como un elemento de falsedad. Se habla del orgullo como un pecado que Dios especialmente aborrece, un pecado que ha determinado que va a destruir. Y entonces, ¿qué es el orgullo? Rayburn decía, el orgullo es la idolatría del yo. Es la naturaleza del orgullo como competencia con Dios, el desplazamiento de Dios por el yo en el centro. Sí, Rayburn decía que el orgullo es cuando yo me pongo en el centro del mundo y quito a Dios del centro del mundo. Es yo buscar competir con Dios, es yo decirle a Dios, no, yo soy mejor que tú. Eso es el orgullo. Sam Storms decía, el orgullo es esa parte fea de tu corazón que te hace estar más preocupado por ti mismo, por tu propia reputación, que por la de Cristo y por Cristo mismo. Se incluyen en el orgullo, obviamente, estas ideas como arrogancia, cinismo, la necesidad de los demás, presunción, etcétera, etcétera. El orgullo es vamos a generalizarlo, ¿no? Vamos a hablar del orgullo como una disposición, como un tipo de conducta. Alguien que es orgulloso se comporta de una forma orgullosa. Y esta actitud de orgullo era la que las naciones estaban practicando, a tal punto que decían, yo soy y no hay otra más que yo. No sé si a lo mejor estas palabras te resuenan un poquito, o no sé si a lo mejor se te hagan familiares, pero hay una gravedad muy grande en esta declaración, porque digo, así meramente viéndolo a primera vista, puedes decir, no, pues sí, muy presuntuosos, sí, muy como enaltecidos, pero no solamente es eso. Esta nación estaba declarando de sí misma una prerrogativa divina. Estaba declarando una característica que solamente le pertenece a Dios. Estaba declarando ser autoexistente, independiente de toda la creación, independiente del resto del mundo. Yo soy, no hay otra más que yo. Si el mundo deja de existir, yo sigo existiendo, yo soy. Su orgullo los llevó a colocarse a ellos como el centro del mundo, el centro de la galaxia, del universo, de la creación completa. Los llevó a colocarse ellos mismos como si fuesen Dios. Y cuando vemos esta actitud, podemos rastrearla muy fácilmente a un librito que está al principio de la Biblia. Lo puedes rastrear directamente a la caída de la humanidad, a Adán y Eva. El pecado que ellos cometieron fue que ellos quisieron colocarse en el lugar de Dios. Quisieron colocarse como soberanos. El orgullo es justamente eso. No es nada más decir, sí, yo estoy muy orgulloso por lo que he logrado. O, sí, es que yo soy muy orgulloso. Si me hablas feo, ya no te voy a responder, porque yo soy muy orgulloso. Y a mí nadie me va a hacer daño. A mí nadie me trata así. Esas pueden ser manifestaciones de orgullo. Pero el orgullo en su raíz es colocarte en el lugar que no te pertenece. Nuevamente podemos ver esa tendencia de orgullo siendo una de las principales ideologías en nuestros tiempos. El orgullo es algo que ya está como que muy presente. Hay corrientes como el humanismo, que declara que el hombre es lo mejor del mundo, lo mejor de la creación, lo mejor que existe. Hay corrientes como secularismo, así que descartan completamente todo tipo de religión, todo tipo de misticismo, y dicen el hombre, ciencia, ¿sí? El intelecto. La búsqueda de autonomía total también es una forma de orgullo. El hecho de yo decir yo solito, yo no necesito de nadie, no necesito de nada, ¿sí? Las personas que son agnósticas, que a lo mejor pueden decir, sí, yo sí creo en Dios, no me interesa. Es una forma de orgullo, ¿sí? La negación de un creador y su diseño.
El orgullo es algo que está presente y que domina el corazón del hombre, incluso en nuestro tiempo presente. Y entonces regresamos a Sofonías, ¿no? Las naciones y Judá iban a ser juzgadas. La ira del Señor iba a caer sobre ellos. La gran pregunta que se debían de hacer antes de que entrara en vigencia este decreto es: ¿eres un orgulloso que va a ser destruido por el Señor? ¿O eres un humilde que va a ser protegido por el Señor? Las dos cosas, si te das cuenta, vienen del Señor. La pregunta es: ¿cuál de los dos vas a hacer? Y esta es la misma pregunta que todos los hombres deben de hacerse. ¿Qué somos? ¿Nos vamos a engrandecer en aquello que tenemos como si viniera en nuestra propia mano? ¿O vamos a buscar al Señor? Vamos a buscar la humildad. La nación decía: yo soy, no hay otra más que yo. Y nosotros también decimos eso, aunque a lo mejor no de esa forma tan poética. Si yo no lo decimos en esas palabras, o siquiera con palabras, simplemente vivimos como si fuéramos: yo soy, no hay otro más que yo. Y me gusta mucho, hay un versículo en Corintios, creo que es Corintios 4:7, que dice: ¿qué tienes que no te haya sido dado? ¿Por qué te jactas como si no te hubiese sido dado? ¿Qué de lo que tienes es tuyo? Conseguiste tú con tus manos. Porque incluso si puedes decir: pues yo trabajé para comprar esto. ¿Quién te dio la capacidad de trabajar? ¿De dónde la sacaste? ¿Quién te dio la vida? ¿De dónde la sacaste? ¿Qué tienes que no te haya sido dado? Pero el hombre ignora esto. Es demasiado orgulloso. Spurgeon comentaba: de todas las cosas, el orgullo tiene el peor punto de apoyo. No tiene roca sólida en la tierra donde colocarse. Tenemos razones para casi todo, pero no tenemos razones para el orgullo. Es algo que no debería ser natural para nosotros, porque no tenemos nada de que estar orgullosos. Si nada de lo que tienes es tuyo, si nada de lo que tienes te pertenece, ¿de qué puedes estar orgulloso? ¿De qué vas a estar orgulloso? A la luz del orgullo de estas naciones, el enfoque vuelve hacia el pueblo. Entonces te dice: voy a destruir las naciones, los voy a dejar como ciudad desolada, van a quedar en ruinas, van a ser como sal, sin minas de sal y esto y aquello. Va a ser, imagínatelo por un segundo. Uno de los predicadores que escuchaba lo comparaba como en Soy Leyenda. No sé si has visto esa película, que pues se ve la ciudad y está abandonada. No hay absolutamente nada y están los carros ahí abandonados. O a lo mejor si viste la de Walking Dead, y también abandonada. No hay absolutamente nada. Está ahí, ya está, hay vegetación, está creciendo todo, hay animales que no deberían haber ahí. Es una ciudad desolada. Esa es la forma en la que pinta el juicio, a tal punto de destrucción, a tal punto de desolación. Y entonces, después de pintar esta imagen, de decirte: mira, esto es lo que va a pasar por el orgullo que estas naciones profesan, esto es lo que va a pasar por sus corazones desalineados, regresa al pueblo y dice: ay de la rebelde y contaminada, la ciudad opresora. Es capítulo 3, versículo 1. Ay de la rebelde y contaminada, la ciudad opresora. No escuchó la voz, ni aceptó la corrección. No confió en el Señor, ni se acercó a su Dios. Este orgullo por el cual las naciones iban a ser destruidas, ¿qué crees? No era exclusivo para las naciones. El mismo pueblo rebelde demostraba su orgullo al no reconocer a Dios como su Dios, al no escuchar ni aceptar la corrección, al no depender totalmente de Dios sin buscar otros medios de seguridad. Y nuevamente, esto es algo que podemos traducir muy fácilmente. Si lees ahí un poquito más abajo, te vas al versículo 7, lees que dice: dije, ciertamente me temerás, aceptarás corrección. Y si te das cuenta, hay un muy grande como énfasis, como una cierta idea aquí, que tiene mucho que ver con el escuchar, con el atender.
con el aceptar la corrección. Y entonces regresamos al versículo 2, ¿no? No escuchó la voz, no aceptó corrección, no confió en el Señor, no se acercó a su Dios. Lo puedes traducir muy fácilmente. ¿Qué haces cuando la Biblia te confronta? ¿Qué haces cuando el Evangelio te confronta? ¿Qué haces cuando el Evangelio llega y te dice, estás haciendo mal aquí? Te estás desviando, estás equivocado, estás errando, estás caminando chueco. ¿Cómo crees que llega el Evangelio? Porque una cosa es yo estar leyendo la Biblia y ser confrontado por la palabra. Otra cosa es que llegue la iglesia y que la iglesia me confronte. Y aún otra cosa es que llegue, no sé, tu trabajador y tu trabajador te confronte con el Evangelio. O que llegue tu hijo y tu hijo te confronte con el Evangelio. Es difícil, ¿verdad? Pudiéramos decir, no, yo sí escucho, yo sí atiendo, yo sí estoy dispuesto. Pero en cuanto es alguien al que no le tenemos esa, pues voy a decir, al que no respetamos, si en cuanto es alguien que decimos, ¿este qué? Lo descartamos, ni siquiera lo consideramos. Simplemente decimos, está loco, bye. Este pueblo, sin duda alguna, iba a ser enjuiciado. Pero otra vez, a través de un juicio, hay gracia manifestada. Habría un remanente. Los humildes que buscaron al Señor. Aquellos que serían protegidos por el Señor. Estos iban a disfrutar de las bendiciones que serían guardadas para ellos después de la destrucción. Los pastizales, las casas de Ascalón, el cuidado del Señor, las riquezas de las naciones. ¿Sí? Todo esto que es aquí mismo descrito. Y entonces, ¿quiénes son estos humildes? ¿Dónde comienza esta humildad? La humildad comienza en conocer quién es Dios. Por eso la instrucción primera es: busquen al Señor. Comienza en reconocer a Dios como Rey, como Creador, como Soberano. A reconocer, al realmente entender quién es Dios. El orgullo se convierte en una ridiculez. ¿Qué tienes que no te haya sido dado? En 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6, leemos que dice: humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. 1 de Pedro 5, 6. Humíllense bajo la poderosa mano del Señor. Me gustaba mucho mientras leía la definición que Spurgeon daba de humildad. Él estaba un poco más enfocado a como voy a decir, la cualidad de carácter, como la conocemos un poquito más nosotros. Y él definía humildad como pensar justamente de uno mismo, pensar acertadamente de uno mismo. Es decir, piensa de ti lo que es, ni más ni menos. No le muevas, no le cambies, simplemente piensa de ti lo que eres. No se trata de hablar menos de ti mismo, no se trata de limitarte en tus alardeos, de decir, yo soy bien humilde porque yo he hecho un chorro de cosas, pero no te voy a decir. Si me preguntas te voy a contar, pero, así leve, ¿no? Pero si no me preguntas, yo no digo nada. Yo soy humilde porque yo tengo mucho dinero, pero yo me he visto simple. Sí, playera negra, chor. Y pues ya, unos tenis chidos sí, para darme gusto. Soy bien humilde. ¿Sí? Eso no es humildad. La humildad empieza en conocer quién es Dios. La humildad empieza en entender quién es Él. Y a la luz de quién es Dios, entender lo que yo soy. Somos seres creados por Dios. No soy autoexistente, no soy autosuficiente, no soy independiente. Mi vida ni siquiera depende de mí. Y si hay algo que soy, es pecador. Soy un pecador
incorregible, que no tiene la capacidad de cambiar sus pasos. Más que solamente pensar o más que solamente decir eso de ti mismo, es similar al orgullo, una actitud, una disposición. Es un someterse a Dios, depender de Él. Es justo todo lo contrario a no escuchar y aceptar, no confiar ni acercarse. Donde hay conocimiento verdadero de Dios, el orgullo no puede ser un factor que domina tu pensamiento. No puede enaltecerse un hombre de sus logros, depender de su propio juicio, ignorar al Creador y sus preceptos y al mismo tiempo decir, soy humilde. Eso no es humildad, eso es un engaño, es una farsa, te estás poniendo una mascarita nada más de niño bien, no eres humilde. John Flavel decía, los que conocen a Dios serán humildes. Los que se conocen a sí mismos no pueden ser orgullosos. Cuando entiendes verdaderamente quién eres tú, lo que eres, lo que has hecho, la gravedad del pecado, no puedes ser orgulloso. No puedes sentirte más que otros. No puedes creerte como mejor. No puedes creerte justo. No puedes imponer tu justicia en otros. No puedes imponer tus ideales en otros. Porque adivina qué. No eres justo. Eres un pecador, eres imperfecto. Estás corrompido por el pecado. Y no puedes hacer nada. Pero entonces los que conocen a Dios serán humildes. No recuerdo hace cuánto hablábamos de esto, pero hablábamos del que conocer implica el creer. Una persona que conoce a Dios es una persona que cree en Dios. Y cuando creemos, es que va a pasar esto, seremos humildes. Por último, nuestra porción concluye con el versículo 8 del capítulo 3. Por tanto, espérenme, declara el Señor, hasta el día en que me levante como testigo, porque mi decisión es reunir a las naciones, juntar a los reinos, para derramar sobre ellos mi indignación, todo el ardor de mi ira, porque por el fuego de mi celo toda la tierra será consumida. El día del Señor va a llegar, y va a llegar para todos. Iglesia, no iglesia, creyente, no creyente, humilde, orgulloso, sí va a llegar para todos. La única diferencia es cómo lo vas a esperar. Espérenme, declara el Señor. ¿Cómo lo vas a esperar? ¿Lo esperas con la esperanza de ser protegido? ¿Lo esperas con la esperanza de ser de esos humildes? De esos que siguen los preceptos del Señor. ¿Lo esperas con esperanza? ¿O lo esperas con orgullo? Negando, ignorando la palabra de Dios, ignorando lo que te llama a ser, ignorando el Evangelio. Sin reconocer que tu vida y lo que hagas con ella no te pertenecen a ti. Sin reconocer que tus deseos, que tus afectos, que tus sueños, que tus ambiciones no son lo más importante. Sin reconocer que eso que está puesto en tus manos no es tuyo para que tú decidas hacer con ello lo que tú quieras. ¿Cómo lo vas a esperar? ¿Humilde o con orgullo?